Yendo ya más a un camino ortodoxo del estudio de la anatomía, vamos a ir, en primer lugar, a aclarar que toda vez que uno estudia un cuerpo, se supone que tiene una posición especial, una posición determinada, que es la que ustedes ven en la placa. A la vez, imaginariamente, a los efectos de ubicarse, porque un cuerpo humano es un fenómeno tridimensional, se le hacen una serie de cortes que determinan planos y ejes de un cuerpo, como pueden ver también en la placa. Van a encontrar además, al estudiar anatomía, un lenguaje propio de la anatomía, que es la aplicación de determinados conceptos para entender la ubicación espacial de determinados órganos o el cuerpo mismo. Por ejemplo, superior, inferior, medial, lateral, lineal, etc. Una vez aclarado eso, vamos a ir al camino ortodoxo y vamos a comenzar viendo los huesos. Los huesos tienen una enorme importancia. Es una disciplina muy importante llamada osteología, estudio de los huesos. ¿Por qué tanta importancia? Por todo lo que nos dicen los huesos, tanto es así que la antropología forense esencialmente es una disciplina que estudia los huesos humanos. ¿Qué importancia tiene entonces estudiar los huesos humanos? Muchísima, porque los huesos humanos nos dan evidencias, signos, pruebas que sirven para identificar. Decía un famoso antropólogo forense, los huesos hablan siempre y cuando uno les sepa hacer las preguntas correspondientes. ¿Qué nos pueden decir los huesos? Los huesos nos pueden decir la edad aproximada de una persona, nos dicen con un 90% diría de certeza, el sexo de una persona, lo que se llama lateralidad de una persona, que es si es zurdo o si es derecho, nos dicen la estatura de una persona y también nos dicen la variabilidad biológica de una persona. Utilicé una palabra rara, no común, variabilidad biológica. Eso significa lo que antes se mal llamaba raza. Es decir, una persona africana, asiática, europea, van a tener huesos distintos porque la conformación genética corporal y epigenética corporal es distinta. Un hombre y una mujer tienen huesos completamente distintos, básicamente porque el hombre, por una razón hormonal, tiene una musculatura muy superior a la mujer. Entonces, en los huesos quedan marcadas una serie de características de la persona que nos permiten identificar. Por ejemplo, hay toda una rama de la ciencia forense, que es la odontología forense, que permitió, entre otras cosas famosas, identificar con certeza el cuerpo de Hitler, de quien se tenía una sospecha histórica de que no era el cuerpo hallado allá en Berlín, no era el de Hitler, identificar con certeza el cuerpo del famoso y tristemente célebre médico Mengele, y así hay una larga lista de aplicaciones de la odontología forense en la identificación de personas desaparecidas o sobre las cuales hubiera duda de su identidad a partir de restos hallados. Como les decía, la antropología forense precisamente se dedica específicamente al estudio de los huesos
en función de identificar. Y este curso tiene un módulo especial de antropología forense donde lo vamos a desarrollar con profundidad. Ahora bien, para poder hacer eso, tenemos que conocer el esqueleto humano. Repito, esto lo estudia la osteología. Básicamente, la osteología lo que estudia son los huesos del cuerpo humano. Siempre hay una polémica, ¿cuántos huesos tiene un cuerpo humano? Algunos dirán 206, otros si cuentan los dientes y algunos huesos supernumerarios que suele haber en el cráneo o en otras partes del cuerpo, dirán son 240, 233, en fin. Lo cierto es que si hacemos un promedio, los huesos del cuerpo humano son 206 si sacamos la dentadura. Ahora, aunque parezca mentira, los huesos, aunque si uno los mira no parezca así, el hueso es uno de los tejidos, o es un tejido que tiene un movimiento permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que permanentemente se está absorbiendo y formando nuevo hueso. Pero además, el hueso, desde el punto de vista embriológico, desde el punto de vista del embrión, desde el punto de vista fetal, nace a partir de un cartílago. Este detalle ha permitido dar edad de un hueso en función de cuánto tenga de un cartílago, llamado cartílago de crecimiento o no. Esto permite, por ejemplo, hacer estudios de niños y ver si la edad cronológica corresponde a la edad biológica, es decir, si hay un atraso del crecimiento del niño, entre otras cosas. Como les decía, el hueso no es un material inerte que solamente nos sirve para sostén. El hueso tiene funciones endocrinas, el hueso tiene funciones de reserva, por ejemplo, de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una enorme importancia y además, obviamente, es parte del aparato que nos permite caminar, movernos, etcétera, el aparato locomotor. Cualquier injuria, cualquier lesión que tenga suficiente presión va a dejar marcas en el hueso. Por ejemplo, una gran forma o un gran método de identificación es ver el historial radiológico de una persona. Si la persona ha tenido quebraduras, se le va a ver perfectamente vía una radiografía o con el hueso directamente disecado. Entonces, cumple también esa enorme función a la hora de identificar personas. Pero además, está estudiado los patrones que dejan determinadas lesiones, por ejemplo, las armas de fuego, por ejemplo, las armas blancas. Estudios históricos, antropológicos demuestran que es imposible sacar la piel de un hueso sin dejar algún tipo de marca en ese hueso. Es decir, que nos orienta sobre qué tipo de arma el cuerpo ha sufrido una lesión. Bueno, volviendo ya más a lo más, llamémosle académico, 206 huesos en un cuerpo humano, y a la vez los huesos se clasifican de diversas maneras. Tenemos huesos largos, como los huesos de las piernas, de los brazos, tenemos huesos cortos, como los huesos de la muñeca, llamado carpo, tenemos huesos planos, como los huesos del cráneo, tenemos huesos irregulares, como son las vértebras. Básicamente es la clasificación que se hace sobre los huesos. Además, como les decía, al tener el hombre y la mujer distinta musculatura, esto significa que en el hueso va a haber una impresión distinta dependiendo del tipo y la forma y la fortaleza de ese músculo, ya que para que haya movimiento, el músculo tiene que insertarse en dos huesos para que yo pueda mover el brazo, lo que supone que si tengo un músculo muy poderoso o hago trabajos de fuerza, ese hueso va a tener las huellas de eso. Los huesos tienen irregularidades en consecuencia, que tienen muchos nombres, como van a ver
en las placas, pero además tienen cavidades. Por ejemplo, en la cintura pélvica tenemos cavidades donde inserta la cabeza del fémur, lo mismo nos pasa en el hombro. Es decir, tiene una serie de características específicas que nos permiten identificarlos. Volviendo al tema específico de huesos, tienen una placa que es un ejemplo de cómo se estudian los huesos. Esta es una placa para el hueso frontal. Van a ver que se estudia desde muchos puntos de vista el hueso. Las caras, las inserciones musculares, los bordes, con quién se relaciona ese hueso, cómo está conformado internamente. Todo eso que parece un academicismo es muy importante. Por ejemplo, dependiendo de la distancia con que yo apoye o dispare a un hueso, pongamos el ejemplo de la cabeza, inclusive quedan marcas de la pólvora, si es a muy corta distancia, si es a boca de jarro, van a quedar marcas de pólvora, inclusive pequeñas cristales de pólvora incrustados en el hueso, es decir, dejan perfectamente la marca que puede determinar si eso fue, entre otras cosas, puede determinar si eso fue o no un suicidio. Cada vez que, por ejemplo, los huesos del cráneo son golpeados por un proyectil, los fragmentos se introducen en el cerebro y son, entre otras de las razones, por las cuales se causa la muerte. Este hueso que estoy mostrando, que es el hueso frontal, es simplemente un ejemplo. Para cerrar esto, porque imagínense que en la Facultad de Medicina en general, la osteología se estudia mínimamente 5 o 6 meses. Para cerrar esto habría que decir que el esqueleto está dividido básicamente, aparte de 206 huesos, en un esqueleto axial, que es lo que va por nuestro eje, cráneo, columna, caja torácica, etc. Y en el esqueleto de las extremidades, llamado esqueleto apendicular. Para terminar este pequeño esbozo de osteología, repito cómo empecé. Los huesos dicen mucho si uno les sabe preguntar correctamente. Quizás me aventuraré a decir que el siguiente sistema no tenga tan espectaculares o tan espectacular importancia en las ciencias forenses. Estoy hablando del sistema nervioso. Sin embargo, podemos decir que es el sistema más importante de un ser humano. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que regula, relaciona al ser humano con su entorno y con su medio interno, con el interior de su organismo. Es el que controla, es el que adapta el organismo. Es el que controla, por ejemplo, la presión arterial. Es el que controla, por ejemplo, la acidez de la sangre. Es el que nos permite ver, es el que nos permite sentir la temperatura, la presión, etcétera, el dolor cuando nos cortamos, cuando somos lesionados. Entonces, tiene una enorme importancia desde todo punto de vista. Y cada día que pasa, la ciencia avanza más en comprender este sistema y este órgano, sistema por un lado, sistema nervioso, y este órgano tan apasionante que es el cerebro. ¿Qué podemos decir básicamente sobre el sistema nervioso? Que el sistema nervioso está compuesto, desde el punto de vista anatómico, está dividido en dos partes. Sistema nervioso central, que es todo lo que está protegido por huesos, lo que está dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral, y sistema nervioso periférico, que es lo que está por fuera del cráneo y por fuera de la columna vertebral. Tanta importancia tiene. Esto, por otra parte, nos dice qué es lo más importante. Yo me puedo cortar todos los nervios de un brazo y voy a sobrevivir, pero yo no me puedo cortar la cabeza y seguir viviendo, lo que significa que el sistema nervioso central es
clave para la supervivencia y para la vida de un individuo. Por eso está tan protegido. ¿Qué funciones cumple? Todas las funciones, desde las funciones más involuntarias como respirar parcialmente, que late el corazón, la digestión, etcétera, la regulación del volumen urinario y demás, hasta las funciones más importantes como es la conciencia, el habla, la comunicación, la escritura, el pensamiento, etcétera. Entonces, desde ya que estoy diciendo que hay una parte, controlar el movimiento, estoy diciendo que hay una parte voluntaria en el sistema nervioso y una parte involuntaria. Hay una parte del sistema nervioso que es autónomo, que es lo que hace al control de las funciones de las cuales nosotros no somos conscientes. Yo cuando respiro estando dormido, no estoy pensando en respirar y sin embargo mis pulmones siguen funcionando. Yo no estoy pensando que mi corazón tiene que latir o que mi sistema digestivo tiene que funcionar y sin embargo funciona. Todo eso son las partes automáticas del sistema nervioso y hay una parte consciente de ese sistema nervioso que es, por ejemplo, el mover las manos, el leer, el escribir, el elaborar ideas. Bien, es una enorme rama de la medicina que cada día se desarrolla más y con desarrollos verdaderamente notables y espectaculares. Tanto es así que, para contar una sola anécdota, se está investigando la posibilidad de conectar el cerebro con máquinas, es decir, que con nuestro pensamiento podamos hacer funcionar robots, que sería un extraordinario avance para las personas que, por ejemplo, no se pueden mover. Desde el punto de vista forense, por supuesto que tiene una enorme importancia. La tanatología, el cerebro, nos dice mucho sobre el estado de un cadáver, sobre la data de la muerte de un cadáver. Entonces tiene una enorme importancia y lo vamos a ir estudiando en profundidad. Vamos a ver ahora el aparato respiratorio. El aparato respiratorio básicamente, fundamentalmente, tiene la función de permitir que respiremos, es decir, que aspiremos aire y exhalemos un desecho que se llama dióxido de carbono. El oxígeno que respiramos termina yendo a cada una de las células y permitiendo que las células básicamente quemen glucosa, lípidos y aún proteínas para obtener energía. Y como desecho de esa combustión lenta, que se llama oxidación, pero es exactamente lo mismo, como desecho de esa oxidación lenta de glucosa, grasa, glucosa, azúcares, grasa o proteínas, carne, en casos extremos carne, como desecho de esos tenemos el dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, sacamos afuera porque su acumulación es nociva para el ser humano. ¿De qué consta? Consta de la nariz, en primer lugar. Desde el punto de vista forense tiene mucha importancia. Ustedes sabrán que hay métodos de identificar si una persona aspira cocaína por medio del epitelio, del revestimiento de la nariz. A la nariz le sigue la orofaringe y finalmente, o en forma siguiente, no finalmente, llegamos a la laringe. ¿La laringe qué es? La laringe es el comienzo de la tráquea. Es un órgano cartilaginoso que con el correr del tiempo se va osificando, convirtiendo en hueso, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista forense, porque el estrangulamiento, la persona que se suicida colgándose, las agresiones intentando asesinar a alguien ahorcándolo, seguramente van a dejar marcas externas y muchas veces dejan marcas internas, lesionando precisamente algunas estructuras de la laringe, como el hueso dioides, el calteo tiroides, etc. ¿Qué continúa la laringe? La tráquea. La tráquea es lo que finalmente desemboca en los bronquios, que simplemente podríamos decir un tubo de tránsito del aire que aspiramos o que expelemos.
termina, repito, en los tronquios y finalmente en los pulmones. Acá, en los pulmones, tiene mucha importancia desde el punto de vista de la medicina forense o de la autopsia, porque obviamente cualquier sofocación significa impedimento de que entre aire a los pulmones, va a tener algún efecto en los pulmones mismos, permitiendo o dándonos una evidencia más de la causa de muerte. Además, cualquier herida por arma blanca, creando lo que se llama neumotórax o hemotórax, que es que entra aire a la cavidad pleural, es decir, que entra aire a una cavidad que tenemos entre la parrilla costal y los pulmones, va a provocar que estos se colapsen y esto puede significar inclusive una causa de muerte por ahogamiento. En los pulmones es donde se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, lo que significa que además los pulmones están enormemente irrigados, toda la sangre tiene que pasar por los pulmones para dejar los desechos, dióxido de carbono y otros desechos que podemos, por ejemplo, el alcohol. No casualmente los controles de alcoholemia que se hacen soplando, el alcohol se expele. Una de las vías de expulsión del alcohol, aparte de la orina y piel, es la respiración, entonces se puede detectar alcohol y otras sustancias y otras drogas. Entonces tienen una enorme importancia, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista de la medicina forense. Hay que darle toda la importancia que tienen a este sistema porque dan muchísima información sobre causas o evidencias de la causa de muerte.